Muchos oran todos los días, pero la Biblia revela algo que puede sorprendernos. No todas las oraciones agradan a Dios. Jesús mismo dijo en Lucas 6:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy quiero contarte una historia que cambió la forma en que entendemos la oración, la historia de la oración que Dios ama. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo muy importante. ¿Cómo estás orando tú? ¿Desde el orgullo o desde un corazón verdaderamente humilde? Si alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones, quédate hasta el final de este vídeo, porque hoy descubrirás la oración que realmente toca el corazón de Dios. Y si este mensaje bendice tu vida, suscríbete ahora al canal y acompáñame en la reacción Nunca es tarde, donde juntos seguimos descubriendo las verdades que transforman el corazón. Pero antes de continuar con esta historia, déjame decirte algo que pocos predicadores explican claramente. La Biblia muestra que hay oraciones que Dios escucha de inmediato y otras que ni siquiera llegan al cielo. En Salmo 51:17 está escrito: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso significa que no es la oración más larga, ni la más bonita, ni la más religiosa la que toca el corazón de Dios. Es la oración que nace de un corazón verdaderamente humilde. Por eso quiero preguntarte algo mientras escuchas esta historia. ¿Tu oración se parece más a la del fariseo o a la del publicano? Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta puede cambiar completamente tu manera de orar. Mientras observo a las personas orar, algo comienza a llamar profundamente mi atención. Desde siempre los hombres han levantado sus voces al cielo buscando ayuda, protección, dirección o consuelo. En cada rincón del mundo hay alguien que ora, alguien que pide, alguien que espera que Dios escuche sus palabras. Pero con el paso del tiempo comprendí que no todas las oraciones son iguales, y que muchas veces las palabras que pronunciamos pueden volverse simples repeticiones, rituales vacíos o discursos llenos de apariencia religiosa. Recuerdo que Jesús mismo observaba a las personas en el templo mientras oraban. Algunos hablaban fuerte, usando muchas palabras, creyendo que por parecer más espirituales o más religiosos sus oraciones serían más agradables delante de Dios. Pero algo en aquella escena revelaba una verdad más profunda. El problema no estaba en las palabras que se decían, sino en el corazón desde donde nacían. Fue entonces cuando entendí que Jesús estaba a punto de revelar algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la oración. Porque aunque muchos levantaban sus voces hacia el cielo, no todas esas oraciones llegaban de la misma manera delante de Dios. En el templo había hombres que oraban con orgullo, confiando en su propia justicia, convencidos de que su religión los hacía agradables al Señor. Pero también había otros que se acercaban en silencio, con el corazón quebrantado, conscientes de su necesidad de misericordia. Y fue precisamente en medio de ese contraste donde Jesús decidió contar una historia. Una historia que revelaría una verdad que muchos no querían escuchar, pero que todos necesitaban entender. Porque la oración que Dios ama no depende de la cantidad de palabras, ni del reconocimiento de los hombres, ni de la apariencia religiosa. La oración que Dios ama nace de algo mucho más profundo, de la humildad de un corazón que reconoce su necesidad delante de Él. Fue entonces cuando escuché a Jesús comenzar a contar una historia que revelaría una verdad profunda sobre el corazón humano. Él dijo que dos hombres subieron al templo a orar. A simple vista parecían muy diferentes, y la sociedad también los veía de manera muy distinta. El primero era un fariseo, un hombre respetado, conocido por cumplir la ley, por ayunar, por dar diezmos y por vivir una vida religiosa delante de todos. Cuando se puso de pie en el templo, comenzó a orar con seguridad, con la mirada levantada y con palabras que parecían correctas. Dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos o adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mientras escuchaba esa oración, algo se hacía evidente. Aquellas palabras no hablaban de Dios, hablaban de él mismo. Su oración estaba llena de comparación, orgullo y confianza en su propia justicia. No pedía misericordia, no reconocía pecado, no mostraba necesidad de perdón.
En su corazón estaba convencido de que su propia justicia lo hacía agradable delante de Dios. Pero en otra parte del templo estaba el segundo hombre. Era un publicano, un recaudador de impuestos. Un hombre despreciado por la sociedad, considerado pecador, alguien que muchos evitaban. Él no se acercó al frente ni levantó la voz. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Permanecía de pie a la distancia, con el corazón cargado de culpa. Entonces lo vi golpear su pecho con dolor mientras pronunciaba una oración corta, sencilla, pero profundamente sincera. Dios, sé propicio a mí, pecador. No había discursos. No había apariencia religiosa. Solo un corazón que reconocía su necesidad de misericordia. Y en ese momento comprendí que delante de Dios no se estaba comparando la religión de dos hombres, sino la condición de sus corazones. Cuando la historia parecía haber terminado, Jesús reveló algo que sorprendió a todos los que lo escuchaban. Muchos pensaban que el hombre religioso sería el que agradaría a Dios, que el fariseo, con su apariencia de justicia y su vida religiosa, sería el ejemplo que Jesús destacaría. Pero entonces escuché las palabras que cambiaron completamente el sentido de la historia. Jesús dijo: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». En ese momento comprendí algo que transformó mi manera de ver la oración. No fue el hombre que habló más fuerte, ni el que mostró su religión delante de todos, ni el que presumía sus buenas obras el que agradó a Dios. Fue el hombre que reconoció su necesidad de misericordia. Dios no estaba mirando las palabras que salían de sus labios, estaba mirando el estado de su corazón. Y al recordar toda la historia de la Biblia, comencé a ver este mismo principio una y otra vez. Lo vi en David cuando, después de su pecado, clamó con un corazón quebrantado diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Lo vi en el hijo pródigo cuando regresó a casa reconociendo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Y lo vi incluso en el ladrón en la cruz, cuando en sus últimos momentos simplemente dijo: «Señor, acuérdate de mí». En todos ellos había algo en común. No había orgullo. No había apariencia religiosa. Solo un corazón humilde buscando la misericordia de Dios. Y entonces comprendí la verdad que Jesús quería revelar desde el principio. La oración que Dios ama no es la más larga, ni la más elocuente, ni la que impresiona a los hombres. La oración que Dios ama nace de un corazón humilde, de alguien que reconoce su necesidad y se acerca a Él con sinceridad. Porque al final, muchos oran, pero pocos hacen la oración que realmente toca el corazón de Dios. Y ahora que has escuchado esta historia, quiero que por un momento guardes silencio y mires dentro de tu propio corazón. Porque la verdadera pregunta no está en la historia que acabamos de escuchar. La verdadera pregunta es qué tipo de oración está saliendo hoy de tu corazón. Cuando llegue la noche y levantes tu voz hacia Dios, cuando el silencio te rodee y nadie más esté mirando, ¿tu oración será como la del fariseo, llena de orgullo y de confianza en ti mismo? ¿O será como la del publicano, una oración humilde que reconoce su necesidad de misericordia? La Biblia nos recuerda una verdad profunda en Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto significa que Dios no está buscando oraciones perfectas, ni palabras elegantes, ni discursos religiosos que impresionen a los hombres. Dios está buscando algo mucho más valioso, un corazón sincero. Un corazón que reconoce sus errores. Un corazón que se humilla delante de Él. Un corazón que entiende que la gracia de Dios es lo único que puede transformar nuestra vida. Y quizás hoy, mientras escuchabas esta historia, algo dentro de ti se movió. Tal vez recordaste una oración que hiciste en el pasado. Tal vez entendiste que Dios no estaba lejos, simplemente estaba esperando un corazón sincero. Porque al final, esa es la verdad que Jesús quiso revelar. Muchos oran todos los días. Muchos repiten palabras. Muchos hablan de Dios. Pero pocos hacen la oración que realmente toca el corazón del cielo. Si este mensaje habló a tu vida, escribe amén en los comentarios, como una declaración de fe, diciendo que hoy decides acercarte a Dios con un corazón humilde.
Y si aún no eres parte de esta familia, te invito a suscribirte ahora a este canal. La reacción nunca es tarde, porque aquí seguimos descubriendo juntos las historias de la Biblia que transforman nuestra manera de vivir, de creer y de acercarnos a Dios. Y recuerda siempre esto: Dios no rechaza al corazón humilde. Dios no ignora al que clama con sinceridad. Y cuando un corazón se humilla delante de Él, el cielo escucha. Y cuando esta noche levantes tu voz hacia el cielo, recuerda esta verdad: Dios no está esperando una oración perfecta. Está esperando un corazón sincero. Porque al final, no es la voz más fuerte la que llega al cielo. Es el corazón más humilde.